En esta noche sagrada, cuando el velo entre mundos se torna fino como la bruma, cuando los reinos de los vivos y los espíritus se entrelazan, yo os convoco. Surgid desde las profundidades del más allá, almas que vagáis entre las sombras. Atravesad el umbral que separa vuestro plano del nuestro. Venid a nosotros, espíritus ancestrales, y revelad vuestros misterios ocultos a quienes posean el valor de escuchar vuestra voz. Que vuestras verdades eternas resuenen en este círculo y que vuestras historias olvidadas encuentren eco en los corazones de los que aquí permanecen. Bienvenidos, buscadores de la noche, a otro episodio de Narraciones del Otro Lado, donde la realidad supera la ficción y la ficción se vuelve realidad. El episodio de esta noche se titula Especial de Halloween, parte 4. La Ouija de Halloween. Lo que les voy a contar pasó varios años atrás. 6 años, si no me falla la memoria. En una noche de Halloween. Mi nombre es irrelevante para esta historia, pero si quieren, llámenme Jerónimo. Éramos 5 amigos inseparables: Ricardo, el bromista del grupo; Francisco, que siempre le seguía el juego; Kiara, quien era la más atrevida; Tatiana, la escéptica; y yo. Todos compartíamos la misma obsesión, lo paranormal. Pasábamos horas viendo videos de fantasmas, leyendo sobre parapsicología, visitando cementerios abandonados, ustedes saben, ese tipo de cosas. Pero aquella noche queríamos más. Queríamos poder real. Si me lo preguntan hoy, creo que éramos unos adolescentes ingenuos y estúpidos. No teníamos ni la menor idea de lo que estábamos haciendo. Fue idea de Ricardo conseguir la tabla Ouija. No una cualquiera de juguetería, sino una antigua, comprada en una tienda esotérica del centro. El dueño, un anciano de mirada turbia, le advirtió que no jugara con ella. Ricardo solo se rió y se burló. Hizo caso omiso de la advertencia. Nos reunimos en mi casa. Mis padres habían viajado ese fin de semana. Preparamos todo según los rituales que encontramos en internet. Velas negras en cada esquina de mi habitación, sal en las ventanas, la tabla en el centro. Eran las 11 de la noche. ¿Están seguros de esto?, preguntó Tatiana, un tanto nerviosa. Tranquila, ¿qué es lo peor que puede pasar?, dijo Ricardo con esa sonrisa arrogante suya. Colocamos nuestros dedos sobre el indicador. Ricardo lideró la invocación. Y así empezó. Espíritus del más allá, escuchen nuestro llamado en esta oscura noche. Buscamos a una entidad poderosa que nos conceda salud eterna y riqueza sin límites. Si hay alguien dispuesto a ayudarnos, manifiéstese ahora. Al principio no pasó nada, no se movió nada. El silencio era tan denso que podíamos escuchar nuestras propias respiraciones, agitadas. Volvimos a repetir el llamado, esta vez con más fuerza, todos al unísono. Espíritus del más allá, escuchen nuestro llamado en esta oscura noche. Buscamos a una entidad poderosa que nos conceda salud eterna y riqueza sin límites. Si hay alguien dispuesto a ayudarnos, manifiéstese ahora. Todos nos miramos como a la expectativa, pero seguía sin ocurrir nada. Esta es una estafa, realmente pensé que iba a funcionar, dijo Rodrigo. Decidimos intentarlo una vez más, pero esta vez cambiamos un poco el llamado. Espíritus del más allá, escuchen nuestro llamado en esta oscura noche. Buscamos a una entidad poderosa que nos conceda salud eterna y riqueza sin límites. Si hay alguien dispuesto a ayudarnos, manifiéstese ahora y les daremos recompensas de sangre y sacrificio.
En ese momento el aire se puso denso. Aunque no había ninguna ventana abierta ni corriente de aire que se pudiese filtrar, las velas bailaban como si ráfagas de viento las animaran. En ese punto, el planchet empezó a moverse lentamente, arrastrándose por la tabla. La palabra que deletreó fue sí. Todos nos reímos nerviosos. ¡Ey! ¿Quién está moviendo el indicador?, dijo Kiara un poco nerviosa. Todos nos miramos, nadie dijo nada. Luego yo pregunté: ¿quieres decir que nos puedes ayudar? Puedo dar lo que desean, deletreó el planchet. Todos quedamos mudos. Kiara empezó a respirar agitadamente mientras los otros trataban de calmarla. Luego el planchet continuó moviéndose, pero tiene un precio. ¿Qué tal si te ofrecemos nuestra gratitud eterna, amigo del mundo de los muertos? O espera, ¿prefieres que te hagamos una estatuilla de plastilina? Kiara empezó a reír y Francisco también. Ambos estallaron en risa, entre risa nerviosa y risa burlona. Ricardo, cállate, le ordené, sintiendo que algo andaba mal. Pero él continuó: vamos, no seas dramático. Seguro eres como esos genios de las películas, 3 deseos y listo, ¿no? ¿O necesitas que frotemos algo? Kiara y Francisco continuaron riendo. No sabían muy bien si eran nervios o si era risa de burla. ¿Eso creéis?, indicó el planchet. El indicador se detuvo abruptamente. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Una ráfaga de viento helado atravesó la habitación con tanta fuerza que la ventana se abrió abruptamente, golpeando contra la pared. Sé que suena película de Hollywood, pero fue real, yo lo viví, y tampoco lo podía creer. Todo quedó en absoluto silencio nuevamente. De repente Ricardo empezó a convulsionar. Todos salieron a acudirlo, todos estábamos horrorizados. «¡No suelten el planchet!», les dije. «Perdónanos, gran espíritu, no queríamos hacerte enfadar. Revélanos tu nombre y te daremos ofrendas, te pediremos perdón, haremos los sacrificios. ¿Qué deseas? ¿Cerdos? ¿Gallinas? Te los daremos, pero por favor, para». Así como inició la ráfaga de viento, terminó. Ricardo dejó de convulsionar. Empezó a llorar en posición fetal como un niño asustado, mientras Kiara lo consolaba. Yo fui el único que mantuvo su mano sobre el planchet. Cuando todo paró, este se arrastró y deletreó: Valefor. Después se escuchó un estruendo en la sala, como si se hubiera caído un mueble o algo así, y el vecindario se sumió en oscuridad total. Era un apagón. «Larguémonos de aquí», dije. Esa noche terminó todo. Habíamos pedido perdón y el espíritu nos había dejado en paz. O eso pensé yo para mis adentros. Ricardo desapareció más de una semana. No volvió al colegio. Kiara me contó que se había enfermado. Los doctores no podían determinar qué era. Decidí visitarlo. Cuando llegué al hospital casi no logró reconocerlo. Tenía la piel grisácea, ojeras profundas y temblaba constantemente. Me dijo que desde aquella noche no podía dormir, que escuchaba susurros en las paredes, tenía pesadillas. Una semana después fue Kiara, exactamente los mismos síntomas: piel ceniza, insomnio, susurros, pesadillas. Luego Francisco, uno tras otro como fichas de dominó cayendo. Tatiana y yo los visitábamos, primero en sus casas, luego en el hospital. Los médicos hablaban de enfermedades raras, de virus desconocidos, de trastornos psicológicos, pero nosotros sabíamos la verdad.
En una de las visitas al hospital, Tatiana me abordó en el pasillo y me dijo: he estado averiguando un poco acerca de la última palabra que marcó el tablero antes del apagón aquella noche. Valefor es un nombre, el nombre de un demonio. Jerónimo, tengo miedo. Solo quedamos los dos. Estoy segura que esto no es ninguna coincidencia. Según uno de estos grimorios que encontré en internet, Valefor puede conceder la salud. Pero yo estaba pensando, y si puede conceder la salud, pues entonces también puede enfermar. Y todo esto es consecuencia de lo que hicimos. Nos metimos con fuerzas que no entendemos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Yo no quiero morir. Es que en serio yo... Abracé a Tatiana y le dije que ella iba a estar bien, que estaba seguro de que el demonio ya había cobrado su parte. A lo mejor solo quería darles una lección y que en unas semanas esto no sería más que un mal recuerdo y una anécdota más que contar años después. Le mentí, obviamente. Al cabo de unas semanas recibí una llamada. Era Tatiana. Ella trataba de hablar, pero el llanto no la dejaba. Ricardo acababa de morir. Simplemente dejó de respirar en medio de la noche. Kiara lo siguió 3 días más tarde. Francisco resistió un poco más, pero también sucumbió. Los doctores nunca encontraron una causa de muerte. En los certificados pusieron falla orgánica múltiple de origen desconocido. Bueno, la verdad, tengo que confesarles algo. Muchos podrán odiarme o temerme por lo que voy a decir a continuación. Es algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a Tatiana, quien dejó la ciudad después de los funerales y nunca más supe de ella. En fin, aquí va mi confesión. La noche del ritual, cuando todos se fueron y me quedé solo, tuve un sueño. Valefor estaba frente a mí. No era una figura grotesca o monstruosa como en las películas. Era una sombra con ojos rojos, profundos como pozos sin fondo. Él se acercó y me dijo: tus amigos me han insultado y eso tiene consecuencias. Tú me prometiste sacrificios. Ahora deben pagar. Deben entregarlos. Por favor, fue solo la estupidez de Ricardo, no fue en serio, supliqué asustado. Tú fuiste el único que se mantuvo hasta el final, el único que no se apartó de la tabla a pesar de las adversidades. Tenéis voluntad y eso me gusta, por eso te ofrezco un trato. ¿Qué clase de trato?, pregunté. Ayúdame a llevarme a tus amigos y yo te daré lo que pediste y más, salud y riqueza. Ese será el sacrificio principal. Pero Tatiana no te ha hecho nada, no tienes por qué llevártela. Está bien, entonces ayúdame a llevarme a los otros 3 conmigo. Me dio instrucciones precisas. Debía crear 3 muñecos, uno como representación de cada uno de ellos. Debía usar algo personal de cada uno, un mechón de cabello, una prenda cualquiera. Luego, aplicarles ungüentos específicos que él mismo me dictó mientras los visitaba. Y así lo hice. Robé un mechón de cabello de Ricardo cuando lo visité en su casa, una pulsera de Kiara que dejó olvidada una noche, un reloj de Francisco. Preparé los fetiches tal como Valefor me instruyó, con cera negra, espinas y hierbas que compré en esa misma tienda esotérica. Cada noche seguía el ritual. Untaba los muñecos con aquellos ungüentos repugnantes mientras susurraba las palabras que el demonio me enseñó. Y cada día mis amigos se empeoraban. Después di el golpe final. Los enterré en medio de un bosque, cerca de mi ciudad que dicen que está maldito. Los vi morir, fui a sus funerales, lloré sobre sus tumbas. Y ahora, 6 años después, tengo todo lo que pedí. Mi cuenta bancaria tiene más dinero del que necesito y puedo gastar.
Nunca me enfermo, ni siquiera un resfriado. Las personas dicen que hasta parezco más joven cada año. Mi negocio cada día crece más. Al principio, debo confesarles, me sentí bastante culpable. Pero creo que no tuve opción. Si no hubiese pactado con Vallefort, probablemente también me hubiera llevado con él. Aunque a veces en las noches, cuando todo está en silencio, me parece escuchar los lamentos de aquellos quienes alguna vez fueron mis amigos. Pareciese como si fuesen torturados, como si estuvieran en un lugar de mucho dolor. Pero al final lo que me digo es que lo importante es que yo sigo aquí y pude sobrevivir. Por ahora disfrutaré lo que tengo y espero que las consecuencias después de la muerte no sean muy severas. Muchas gracias. Feliz Halloween. El emisario de la muerte. Me llamo Federico y tengo 40 años. Lo que voy a contar sucedió hace poco más de un año, un fin de semana que cambió mi vida para siempre. Era el 31 de octubre del 2024. Mi esposa había insistido en que necesitábamos salir de la ciudad, respirar aire puro, desconectarnos de la rutina. Alquilamos una finca a las afueras de Bogotá, uno de esos lugares antiguos con muros de piedra y corredores largos que crujen con cada paso. Los niños estaban emocionados por pasar Halloween en el campo. La primera noche después de la cena salí a caminar alrededor de la finca y fumar un cigarro. La luna llena iluminaba los árboles con una luz plateada e inquietante. El aire estaba inmóvil, denso, como si la noche contuviera la respiración. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era niebla, una columna de vapor que se elevaba entre los arbustos, pero la forma se definió, una figura encapuchada, completamente negra, flotando a unos centímetros del suelo. No tenía rostro visible bajo la capucha, solo un vacío profundo que parecía absorber la luz de la luna. Me quedé paralizado. El espectro extendió lo que parecía ser una mano huesuda hacia mí. Un frío brutal me atravesó el pecho, como si algo invisible me hubiera tocado el corazón. No pude gritar, no pude moverme. Solo observé cómo la figura se perdía entre la oscuridad del bosque. Cuando volví a la casa para irme a la cama, mi esposa me preguntó si estaba bien. Yo le contesté que sí, que me había parecido ver algo en la espesura de la noche, pero que a lo mejor era mi imaginación. Acostamos a los niños y luego nos fuimos a la cama. Yo no podía dormir, estaba temblando en la cama mientras mi esposa dormía. ¿Qué fue eso que vi? ¿Fue acaso la muerte? Estaba casi seguro de que había tenido un encuentro con la mismísima muerte. Después de lo que parecieron horas de divagaciones acerca de lo ocurrido, logré dormir. Fue en ese momento que tuve un sueño. Vi a mi padre en su casa, caminando hacia el baño. De repente se llevó la mano al pecho. Su rostro se contrajo de dolor y cayó al suelo. La imagen era tan nítida, tan real, que desperté bañado en sudor. Cuando volví en mí, mi esposa me estaba sujetando y tratando de calmar. Me preguntó, ¿estás bien? ¿Hay algo en particular que te tenga tan estresado? Yo le conté lo que había soñado. Ella no le prestó mucha atención, dijo que probablemente era el estrés del trabajo lo que me tenía así, que de seguro mi padre estaba bien. Al otro día lo llamé, solo para cerciorarme de que estaba bien. Le pregunté de su corazón, que hace cuánto no se hacía un examen del corazón ni de sangre, que si sus arterias estaban bien. Yo sonaba bastante nervioso y acelerado. A él le parecieron extrañas mis preguntas. Ay, mijo, yo estoy bien. No sé de dónde saca usted todas esas preguntas y esas preocupaciones. ¿Qué bobadas ha estado viendo por esas redes sociales últimamente? Eso no les crea, yo estoy bien. Más bien cuídese usted, mijo. No deje que el estrés lo afecte tanto.
Yo no quise decirle nada más. En ese momento pensé que tal vez todo había sido una alucinación, que en verdad sí era mi estrés el que estaba jugándole a mi mente una mala pasada. Así que dejé todo así. Una semana después recibí una llamada de un número desconocido. Yo nunca contesto números desconocidos, pero ese día contesté. Yo estaba casi seguro de la razón de la llamada. Era el número de medicina forense y me llamaban para informarme que mi padre había fallecido de un infarto. Por lo que me dijo el médico encargado y lo que decía en el reporte, todo pasó bastante similar como en el sueño. Mi hermana lo encontró en el suelo, en el pasillo entre el baño y su habitación. Ella no pudo formular palabra durante casi una semana, quedó en shock. Yo no sabía qué pensar. Después de ir a recibir el informe de medicina legal, de hablar con los médicos, yo quedé pensativo, obsesionado. Ustedes saben, cada uno maneja el duelo de manera diferente. Yo me obsesioné con las causas de muerte de mi padre y con la reconstrucción de sus últimos pasos, justo antes de derrumbarse súbitamente en el pasillo de su apartamento. Hasta hablé con unos médicos e investigadores especialistas en criminalística, amigos de unos vecinos. Les mostré las fotos, les conté todo. Quería que me ayudaran a reconstruir la escena. Me estaba volviendo loco. Mi esposa se empezó a preocupar al punto que me dijo que era importante que fuera un psiquiatra. El psiquiatra me medicó para que pudiera dormir y reducir el estrés. Esas noches posteriores a la medicación no dormía, sino que caía inconsciente. Me empecé a estabilizar y 2 semanas después el médico me dijo que ya no era necesario tomar los medicamentos. Fue justo esa primera noche después de dejar los medicamentos que volvió a ocurrir. Esta vez soñé con Javier, un compañero del trabajo. El sueño fue un poco más abstracto que la primera vez. Yo estaba en un cementerio. Al principio no sabía a dónde dirigirme, solo sabía que estaba buscando la tumba de alguien. Luego apareció la parca, esa figura cadavérica que me encontré aquella noche. Ella me señalaba la lápida que buscaba. Esta tenía grabado el nombre completo de Javier. El epitafio decía: causa de muerte, accidente automovilístico. Otra vez desperté empapado en sudor. Ese día en el trabajo abordé a Javier. Le pregunté si estaba transportándose en moto o si finalmente había decidido comprar el carro. Él me dijo que todavía estaba en proceso de compra, que estaba indeciso. Yo lo intenté persuadir de que no sacara la moto las próximas semanas y que se apresurara en la compra del carro, que las calles no eran seguras y que manejar moto en una ciudad como esta era un gran riesgo para su vida. Él se rió y me dijo que no me preocupara, que no iba a pasar nada. Yo esperaba lo peor. Cada día esperaba escuchar la noticia de su muerte. Me sentí impotente, no sabía qué más hacer. El sueño no me había dado mucha información, no sabía ni cuándo ni cómo iba a ocurrir. Pasaron días, semanas, incluso meses, y Javier estaba con vida. No pasó ningún accidente. Javier compró su carro, todo estaba bien. Yo no volví a tener sueños de esa índole. Pensé que ya todo había pasado y me concentré en mi trabajo y mi familia. Me olvidé por completo del asunto. Supuse que mi advertencia había modificado el destino o que habíamos logrado burlar a la muerte. Qué ingenuo fui, querida audiencia. De repente, un día llegué al trabajo. Era un día cualquiera. El ambiente estaba pesado. Todos estaban en silencio con caras de tragedia. Ahí yo lo sentí. Supe que lo inevitable había pasado. Javier había muerto en un accidente. Él iba pasando la calle y una camioneta se pasó un semáforo en rojo y se lo llevó. El conductor estaba ebrio y huyendo de la policía. Después de ese suceso, los sueños se activaron nuevamente. Esta vez volvieron con más fuerza y desde entonces no paran. En los últimos meses he visto la muerte de un tío, de la vecina del tercer piso,
de gente que ya ni siquiera sé quiénes son. Y todos, absolutamente todos, han muerto tal como lo soñé. Cada sueño me muestra los últimos momentos de la persona, pero no me dice cuándo ocurrirán. Cada vez que voy a la cama en las noches me siento observado, como si la muerte me estuviera esperando para mostrarme el final de alguien más. No sé por qué hay personas que llaman a este tipo de habilidades dones. Para mí ha sido una maldición, una tortura. Siento como si desde aquella noche de brujas la muerte me hubiese vuelto una parte de sí, me hubiese marcado. Me siento conectado con ella, como si quisiera que fuese su emisario. Esto fue todo por hoy en Narraciones del Otro Lado. Si deseas enviar tu historia, puedes hacerlo al correo que aparece en pantalla o en la descripción de este video. Si esta historia te quitó el sueño, compártela con alguien más que se atreva a escuchar. Suscríbete para no perderte los próximos relatos que la oscuridad os tiene preparados. Nos vemos del otro lado, buscadores de la noche.